Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Darmego, bienvenidos al Pez del Abismo. En esta oportunidad quisiera hacerles un comentario, reseña, opinión acerca del libro de Mariana Enríquez, Los peligros de fumar en la cama. Una colección de cuentos donde vamos a encontrar mucho de lo que es Mariana, así que vamos a ello. Comenzamos. El libro, pues, cuenta, como ya les he dicho en su momento, de una serie de cuentos en los cuales Mariana va a deshojar, como si se tratase de una cebolla, diversas situaciones cotidianas que desde un inicio tienen un cariz bastante oscuro. El libro, pues, toma el concepto de lo cotidiano y lo tergiversa de una manera bastante fuerte. Creo que lo principal, o digamos una de las principales herramientas de Mariana es definitivamente su ritmo narrativo, ¿no? Cómo golpea constantemente con las escenas y las descripciones. Más allá de eso, creo que todos los cuentos en general poseen una fuerza única, una personalidad bastante marcada. La otredad que Mariana va a abarcar en la primera mitad del libro se siente más como una suerte de leyenda urbana, como situaciones que van a despegar debido a un elemento que ya estaba presente y que de alguna forma logra subirse a la historia. Eh, pero tiene este cariz, digamos, sobrenatural, ¿no? Muchas veces pues se trata de maldiciones, se trata de rencores, de situaciones o digamos de emociones internas que atraen a ciertos seres, espíritus o energías. Los cuentos son bastante potentes en ese sentido. Y lo interesante es que en una primera leída, la parte sobrenatural, si se gusta, la parte misteriosa, esta otra edad, suele pasar desapercibida como si fuese un elemento del ambiente y en un inicio se puede sentir abrupto la irrupción del elemento cuando se muestra a, a los personajes. Sin embargo, reconstruyendo el cuento es una especie de ingeniería inversa, siempre ha estado presente ahí. Y esto creo que es una cualidad de un buen cuento de terror, ¿no? Es decir, dejar una suerte de migajas que den la impresión de ser una suerte de ambientación, de suerte de elemento inocuo en el cuento, pero que llegado a cierto momento cobra una fuerza muy importante, significativa, ¿no? Y logra pues cerrar bien. Y esto siempre lo repito, por ejemplo, en el cuento de la continuidad de los parques de Cortázar, que también es de Argentina, y cuentos así, cuentos en los cuales el final o los elementos que van a conjugarse al final desde un principio están muy bien camuflados y no levantan sospecha. En otros cuentos me da la impresión de que busca ser, digamos, obvia en ese sentido para esperar el giro final, eh, no con la sorpresa, pero sí con la necesidad de que llegue, ¿no? Porque hay personajes que en muy pocas páginas se hacen de querer o de odiar y necesitas que ese giro llegue para cerrar el cuento. Hay temas, por ejemplo, que van a ir muy al folclore regional, eh, y el tratamiento del lenguaje ahí también cambia, se adecua y logra hacerse, digamos, de una forma muy fluida, ¿no? Y creo que eso también es importante. Cuando Mariana escribe con la voz de una jovencita, con la voz de una persona atormentada, con la voz de una persona adulta, el ritmo cambia, la construcción cambia, se adecua, muta, se siente bien, se siente que ella es capaz de poder amalgamarse a la historia o, de, digamos, ponerse en la posición que quiere desde ahí, la óptica y la percepción del cuento y de la atmósfera y de toda la parte subjetiva es bastante particular, propia de esa visión, digamos, personal, ¿no? Del personaje específico en este momento. Ahora, hay cuentos en los cuales he sentido que el giro final es bastante abrupto, como un machetazo, ¿sabes? Como un machetazo encima de la pieza de carne que atraviesa carne y hueso y hasta la tabla, ¿no? Eh, no sé si ese es el tema porque todos los cuentos tienen una extensión más o menos similar y quizás se deba a eso, ¿no? De tratar de generar una cantidad exacta de palabras o aproximada de palabras, entonces el final ya se venía. O si es su estilo, en todo caso, pues quisiera leer más de la autora definitivamente, voy a leer más de la autora para poder ver ese punto, ¿no?
Ahora bien, este corte tampoco es que se sienta mal, se siente pues como un fuerte golpe en realidad. Cuando ya toda la atmósfera está puesta, el telón se baja muy rápido y eso remece bastante. De la segunda mitad para el final, los cuentos siento yo que si ya eran perversos, si ya eran oscuros, la segunda mitad es mucho peor. Es decir, es mucho más visceral, mucho más escabrosa. El cuento Carne es uno de los que más se me ha quedado impregnado a fuego, si se quiere, en el cerebro. Es un cuento brutal, bien visto desde la hazaña de unas jovencitas que interpretaron una especie de profeta en el cuerpo de un joven cantante. Y la descripción de la psicosis o del plano, digamos, del trastorno que las lleva a ello, que las lleva a la revelación, a una especie de epifanía, es sublime, ¿no? Muy bien puesto, cada cosa en su lugar, cada punto, cada coma, cada paso que va avanzando. Creo que es un cuento muy bien logrado. Eh, Cuando se llega, hay un cuento también que abarca el tema de la Ouija, por ejemplo, y ese giro es perturbador totalmente, ¿no? O sea, no te lo esperas por ningún lado. Creo que eso es maravilloso. Logra sorprender de una forma brutal, ¿no? Porque todo el tiempo hay esta indagación, hay esta forma, hay esta, si se quiere, pues que subestiman al juego, ¿no? Y el juego siempre estuvo jugando con las protagonistas. Bueno, para ir concluyendo en todo caso, creo que los cuentos pues poseen una estructura muy interesante al decir que todos golpean de la misma manera. Eh, Me gustaron muchos unos más que otros definitivamente, pero creo que todos en general son cuentos que por lo menos que cumplen, por lo menos que logran entretener y que logran sacarte ese remesón cuando llega al arco final. Tiene cuentos que han sido muy bien desarrollados, en los cuales adoré a los personajes, adoré las descripciones, sus necesidades. Me identifiqué mucho a pesar de que, bueno, son personajes totalmente diferentes, ¿no? Señoritas o gente pues marginada. Y la manera en cómo Mariana logra entrelazar contigo es genial. Los peligros de fumar en la cama es un libro que yo recomiendo muchísimo, sobre todo para ver dos ópticas. La primera es la construcción de un cuento de terror y cómo se genera ambiente a partir de los narradores en primera persona, que es muy importante. Ya teníamos, pues, por ejemplo, a Lovecraft, tenemos a Poe, que lo hacen genial a su manera, bien, pero siempre es bueno ver autores contemporáneos, actuales, que también pueden lograr las mismas proezas, y en ese sentido creo que Mariana logra actualizar muy bien el narrador en primera persona para generar ese ambiente, esa aprehensión y sobre todo de esos impulsos que casi justifican que la desgracia pase o que se provoque, ¿no? Me parece muy bien logrado. Y lo segundo es para examinar otras edades y además los giros de tuerca, ¿no? Creo que, como digo, esta suerte de ir plantando migajas hasta que en la parte final del cuento tiene todo este sentido, es algo pues que termina siendo el cuento redondo, ¿no? Redondo. Y qué mejor que eso, qué mejor sensación, ¿no? De verte, de sentirte engañado, ¿no? De sentirte sorprendido. Creo que si un cuento logra hacer eso, sobre todo uno de terror, que tiene como finalidad justo sacarte ese estremecor, pues muy bien logrado. Bueno, esta ha sido mi reseña, mi opinión. A nivel de mi opinión, yo creo que este cuento, este libro está muy bien hecho y creo que deberían leerlo, así que se los recomiendo muchísimo. Bien, Los peligros de fumar en la cama de Mariano Enríquez. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Pues les dejo más contenido del canal. Sigan apoyando, le den like, compártanlo, activen la campana. Muchas gracias a las personas que se están suscribiendo y sigamos haciendo mucha más comunidad.